¿Quién está exponiendo? Me comentan los compañeros de SWAT que sí terminaron su presentación. No, no terminaron ayer. Nos quedamos No, solo en el análisis y en el tratamiento, el plan. No lo hemos visto. Sí, doctor, yo lo Sí, mencioné ayer. ajá. A ver, a ver, discúlpenme, pero necesito entonces que vuelvan a hacer la presentación porque no, según ustedes, pero no terminé de explicar eso. No se me puede, igual que hemos estado diciendo del objetivo, de las normas que tiene o de los elementos o de todo lo que tenemos que incluir en el objetivo, bueno, igual ayer quedamos de que pues en el análisis lo más importante es el diagnóstico. O sea, puedo pensar en miles o en algo especial, pero también me puedo dar el lujo de decir, el diagnóstico diferencial puede ser este, y ponerlo dentro del análisis. Ya el justificar el que porque yo creo que porque está en fosa ilíaca derecha el dolor y las manifestaciones y que se acompaña de náuseas, vómitos y el paciente se encuentra en mal estado general y porque no come, porque puedo pensar en un apéndice, pero también como el paciente está en fosa de la derecha y es del tracto urinario y puede encontrar ahí, no necesitan poner eso. Poner diagnóstico probable X. Diagnósticos diferenciales, litiasis, anexitis, torsión de ovario, si es mujer y todo eso lo tenemos que poner. Pero no justificar nuestro trabajo. En el análisis, por eso cuando les digo análisis es diagnóstico. Y entonces el ketorolaco, ¿cómo se lo van a poner, doctores? ¿Cuál es el manejo de un plan, de un diagnóstico? Del diagnóstico. ¿Cómo van a manejar un paciente? Jorge. Sí, doctor. A ver, dime. Se inició el tratamiento farmacológico conservador. ¿Por qué conservador? ¿Por qué no el ideal? ¿Conservando qué? ¿O temiendo en qué? Porque no hubo necesidad de que fuera un tratamiento quirúrgico. Entonces, pues por eso se le ha prescrito eso. ¿Por qué no fue quirúrgico? ¿Y entonces por qué estás metiendo medicamentos, sí ve? Pues es la vía más rápida para el momento en el que se está ingresando al paciente. Entonces, ¿Por qué no ingresaste? pues el paciente refería dolor al principio. Entonces él ¿En llegó por dónde? dolor ¿En dónde? a nivel de la pelvis. Pelvis.
y también dolor lumbar. Por eso se le había hecho las maniobras ayer y al rebote también tenía dolor en fosa ilíaca derecha. Pues ilíaca derecha. Todas esas manifestaciones secundarias, ¿a qué fueron, doctor Jorge? Pues, como habíamos mencionado ayer, pues ya estábamos pensando en que había una obstrucción de, de vías superiores altas. ¿Estaba tapado de vías superiores altas? Bueno, eso es lo que yo podría haber pensado al principio. Factor o elemento que le estaba condicionando la obstrucción alta al paciente. La hidronefrosis. La hidronefrosis. ¿Secundaria a qué la hidronefrosis? Porque tenía una hidronefrosis bilateral, creo, ¿no? Sí, así es. Y entonces yo pregunté ayer, ¿la hidronefrosis secundaria a qué? Según lo que dice la nota, sería, bueno, lo que dice la nota, según sería por el hito que se encontró. Está Estaba en el obstruyendo. taller. Bueno, según esto está en la vejiga, entonces, pero o sea, no me cuadraría mucho la obstrucción. Pues dígame dónde está la causa que esté provocando un cálculo pequeño de 5 centímetros, esté tapando los dos riñones. Digo, porque ya hasta hidronefrosis les dio. Entonces, no, yo no. ¿Alguien más que esté de acuerdo o desacuerdo con lo que estoy diciendo? Quiero que opinen, por favor. Y luego le dan el ketorolaco, IV 30 miligramos en 15 segundos. Y yo digo, bueno, ¿y por qué le pusieron el ketorolaco? ¿Cuál es la vía que debemos de utilizar al final? O de tocar. Dependiendo del contexto del paciente, podría ser incluso la vía ósea. La vía ósea, ¿cuál es esa, José? A nivel tibial, sería la administración de, digamos, tanto fluidoterapia como de fármacos en pacientes en extrema deshidratación o inanición. ¿Tú sabes las complicaciones que hay utilizar las zonas distales en el organismo para meter medicamentos? Mm, no realmente, pero particularmente se toma la preferencia de comenzar de distal a, perdón, de distal a proximal. ¿En qué sería la excepción de utilizar esa vía? ¿O en quiénes sí se puede usar esa vía? Que normalmente lo hacen ya. Hasta donde conozco, esa vía se suele usar en pacientes pediátricos. Eso.
pero su retorno venoso todavía es inmaduro, no tiene tantos problemas de enfermedad vascular. El paciente no tiene bien formadas sus valvas. Cada vez que yo meto medicamentos por la vena distal, tiene valvas, entonces tarda en llegar y tiendo a provocar enfermedades trombóticas a ese nivel. No se deben de utilizar en los adultos, solo que sea la última esperanza que tenga para que yo le pueda poner, o la última vena que tiene para que yo le pueda hidratar. Si está quemado de todos lados, pues no hay de otra, lo voy a hacer. Está quemado de la cara, del tronco, los brazos, bueno, la única área donde tienes esa. Y si se muere de una trombosis, bueno, pues sí va a morir por deshidratación. Cualquier paciente que llega a urgencias, nunca le buscas un pulso, ¿no? En los pies o en los miembros. Siempre son en los miembros superiores, siempre, 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 siempre. Y lo último que debemos de violar es el área venosa. Si está infectado el paciente, tiene problemas y inmunodeprimido y todavía le voy a poner, y el ketorolaco, bueno, es que le vamos a poner un sello venoso, doctor. Cada cuándo vas a poner, Jorge, el ketorolaco para el dolor? Porque es nefrogénico y hepatotóxico el ketorolaco. Es igual que el diclofenaco. Prácticamente por eso se ha quitado de la... Prácticamente se ha quitado del cuadro básico porque es muy tóxico. Produce insuficiencia renal el diclofenaco. Pero bueno, ya le pusiste el ketorolaco. Y luego, ¿qué más en el tratamiento? Jorge. ¿Y Jorge qué nos abandonó? Creo que tiene problemas de conexión. De conexión. Bueno, Sí, sí. ok. Entonces, ¿aquí qué haríamos? En este paciente. ¿Por qué la hidronefrosis? ¿En qué quedamos? ¿La hidronefrosis qué es? ¿Hidro qué? Agua. Nefros, riñón. Bolsa hidronefrótica. Las medidas del riñón, digo, sí, las medidas de un riñón y las características del riñón, ya las dijimos. ¿Es lo mismo hidronefrosis que dilatación? ¿Del sistema pelocalicial? No. ¿Qué estamos hablando entonces? ¿El paciente tiene una dilatación o tiene una hidronefrosis? ¿O tiene una nefromegalia? En este caso en particular, como era de causa obstructiva, pues era una hidronefrosis, secundada principalmente pues a la acumulación de líquido, orina principalmente, ¿no? ¿Secundaria a qué? A la obstrucción.
al lito obstructivo. ¿Es bilateral ese cálculo? No, no es unilateral. O bueno, no se especificó en su totalidad, pero la Y descripción entonces, te especifica que es unilateral. unilateral, pues el estudio dice que es unilateral, dicen que es de un lado, ¿no? Del lado derecho, el cálculo, que tiene el riñón y el que está en la vejiga. Está en la vejiga, no está en el uréter, tercio inferior o intramural o yuxtavesical, pero allí estaría condicionando la obstrucción de un lado, no de los dos. Y si es de los dos, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? ¿Eh? Néstor, Tratar de quitar el líquido, ¿no? con una obstrucción bilateral, ¿cuál vas a quitar? ¿Cuál de los dos lictos? Pues pensaría rescatar el que todavía no está tan dañado, que sería el lado que tiene menos hidronefrosis. Ahí está el licto, entonces, Mm, el que está el de la menos vejiga. dañado. En la vejiga eso va a quitarte la obstrucción de los dos riñones o del riñón que no está tapado. Ya quité el cálculo de la vejiga y luego lo cierro. La vejiga, dejo todo listo y listo. ¿Y qué más? ¿Ya se compuso la obstrucción de los dos riñones? No, solo de uno. ¿De qué lado se va a componer? Creo que era el derecho. El derecho. No recuerdo. ¿Y el izquierdo por qué está mal? Porque sigue tapado. Creo que ahí sigue la obstrucción, el hito que tiene. ¿Dónde? ¿A dónde apareció el litro que tiene? Ya me están haciendo información, me están ocultando información, ¿eh? En la nota no lo pusieron. Ese es el detalle, no sé dónde está el otro hito. ¿Es la qué? El detalle, no sé bien dónde están los dos litos. Uno está en la pelvis, punto. Ese no ha caído. Tiene una sombra sónica de 7 milímetros, no sé qué, y el otro tiene 5.3 centímetros en la vejiga. Ya quité el de la vejiga. Ahora quito también el del riñón. Quito el del riñón y luego sigue dilatado el riñón. Ahí sí yo tengo la duda, porque recuerdo que usted mencionó que ya era un riñón perdido por el grado de hidronefrosis que tenía, que ya no tenía mucho parénquima. ¿Secundario a qué? Mm, a la distensión que ya tenía. Y esa distensión fue causada ¿por qué? Por el tratamiento que me están dando. Le voy a quitar el dolor y luego le voy a dar un analgésico urinario que constantemente va a estar orinando el paciente naranja, todo se va a manchar, el paciente lo que toque se va a poner naranja. Es un analgésico urinario, la fenazopiridina.
¿Por dónde se lo voy a poner a ese paciente? Y luego aparece la tamsulosina. ¿Qué es la tamsulosina, doctores? Y luego el fluoroglucino, trimelfluoroglucino 8080, sulfametoxazol, trimetroprima. ¡Ay, bárbaro! ¿Y eso qué es? ¿Por dónde se la voy a poner ese medicamento, esos medicamentos? ¿Y con eso le voy a resolver su problema obstructivo? ¿Eh? ¿Cuál es su nivel de creatinina de este paciente? Y le Recuerda voy a que seguir metiendo más. ¿Vale? creo que era de 1.5. 1.5. Y luego le voy a dar otra vez norfloxacino con fenazopiridina. ¿Eh? ¿Cómo ven? ¿Cuántos días? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Qué hago con el paciente, doctores? ¿Cuál es el diagnóstico? Equipo 1. ¿Cuál es el diagnóstico? Sí, Alguien que piense diferente. A ver, escucho opiniones. Somos varios. ¿Quién da más? Porque si es obstructivo, ¿a qué nivel? José, escucho tu opinión. ¿Qué podría ser? Ya salió la doctora Paola Karina. Claro, ya ingresó otra vez. Ahora los voy a ventanear cada vez que se salgan. Es que son compañeros que de hecho me mandan mensaje que tienen problemas de conexión y algunos Bueno, pues no viven acá en Tuxtla. sí, estoy de acuerdo, pero que se vuelvan a conectar. Y hay gente que no se vuelve a conectar. ¿No, José? ¿Doctor? A ver, doctora Claudia. Hay muchas Claudias, ¿no? Doctora Claudia. Doctora Claudia, ¿alguna opinión? Porque esto es lo que yo quiero que valoren en cada uno de los casos que van a realizar. Si yo lo pongo, ¿cómo es posible que yo ponga un medicamento? ¿Cuál es su efecto? ¿Y dónde actúa? ¿Cómo actúa? ¿Y de qué me va a servir?
Doctor Edwin, Vale, dígame usted en qué diagnóstico podría hacer, aparte de la hidronefrosis, que no sé por qué el doctor Néstor y el doctor José me dicen que es politiasis. Ah, podría ser también pielonefritis. secundaria a qué, Mm, a la hidronefrosis. quizás por la que la pipí está retenida. ¿Por qué, doctor Edwin? Mm, creo que por los cálculos, ¿no? Había un cálculo en la vesícula. Y No. no, ¿Qué tiene que ver la vesícula con la vía urinaria? pues como por las piedritas quizás tapaban el conducto de la vejiga y la pipí se quedaba estancada. Pero ¿en dónde se demuestra que hay cálculos que tapen la vía urinaria? Bueno, no. Mm. Piensa lo mismo que los doctores Néstor, José y José, Sí, ¿sí? Que Ramón, porque son José. mucho José. Pues sí, bueno. Ok, a ver, alguna dama, alguna doctora Paula. Doctor, yo pienso lo mismo que ellos, que es una hidronefrosis por obstrucción. Solo que como ha estado fallando mi Secundaria. internet, no vi en en los estudios de gabinete realizaron ultrasonido o Pues sí, alguna pero es radiografía que en la parte. como yo me estoy basando nada más en el plan, yo solo pregunto porque el cuadro clínico que, que se vio en el objetivo decía que tenía problemas dolorosos obstructivos y después en el análisis le pusieron que tenía un ultrasonido con hidronefrosis, que tenía, ¿cómo se llama? Cálculos. Uno en el, no sé, dice Néstor que es en el izquierdo y yo digo que es en el derecho, y otro en la vejiga. Sí, es en el ¿Y derecho. ¿Eh? Sí, es en el derecho. Y entonces, Creo que sí. Ajá, sí. bueno, no, como no tengo cómo corroborar, entonces tiene razón Néstor, es del lado izquierdo. Pero entonces, ¿por qué está tapado el lado derecho? Porque tiene una piedra en la vejiga. Por Ajá. eso, tiene hidronefrosis bilateral o tiene dilatación del Mm, sistema pericardial bilateral. ¿De las dos cosas? No, o una u otra. yo creo que es dilatación. Porque puede haber una estenosis de la unión ureteropiélica y puede haber hidronefrosis, ¿o no? Mm, pues ¿Eh? La obstrucción es Sí, sí, arriba. por supuesto que es posible. Por supuesto que produce eso. Una estenosis de la unión ureteropiélica produce
destrucción si no se corrige esa obstrucción del riñón. Pero entonces tenemos una causa, no es un cálculo, es una estenosis. Y es rarísimo que sea bilateral, pero en este caso, ¿por qué está dilatado? ¿O por qué está hidronefrótico? A ver, otra doctora Alejandra. No, doctor, yo pienso lo mismo que los compañeros, ahora sí que no. También. Doctor, Bueno, ahí, ¿no podría ser que el riñón que está hidronefrótico es por el tiempo de evolución? Tal vez porque tenía lito antes de que existiera la estenosis a nivel de la vejiga. ¿y cómo sabe usted que tuvo lito? ¿Lo mencionó el paciente? ¿Tiene el antecedente? ¿Expulsó el cálculo? ¿Lo operaron? Mm, no. Entonces no me están dando la información completa. ¿Y si es una hidronefrosis congénita? Si es una hidronefrosis congénita, ¿qué posibilidades creen que tenga un riñón llegar a los 70 años? Pues muy poca o Ah, ninguna. pues no es. Digo, son extraterrestres esos riñones porque nunca le dio lata. O según el cuadro, no lo están mencionando. Desde que nació el paciente tuvo problemas para orinar, tuvo problemas obstructivos, tuvo dolor, ¿cuándo lo mencionaron? Y yo no creo que ningún riñón sobreviva en esas condiciones más de un año. Si hay una estenosis de la unión enteropénica severa desde el nacimiento, tienen unas bolsas hidronefróticas que al corregir, el riñón se recupera al 100% en niños. Y ese riñón va a ser normal hasta los 70 años. Si es leve, sí, tiene una dilatación y viven 50, 60 años y el riñón alguna vez puede ser que forme un cálculo o probablemente tenga infección el paciente. ¿Y se va a ver dilatado el sistema piélico? Sí. Y probablemente se conserve el riñón. Esos son de los casos menos. ¿Se debe de operar este paciente? Dependiendo. Si siempre está con infecciones y ya tiene piedras, ¿sí? Hay que operarlo. Si no tiene nada, pues no le hacemos nada. Entonces, doctora Claudia, ¿cómo lo ve? No, pues no es. No, ¿verdad? Pero ¿qué sí es? ¿Qué sí es? ¿Qué sí es? Si no está ahí a ese nivel la obstrucción, ¿dónde está la obstrucción? Pues podemos irnos mucho más abajo, incluso a nivel de la uretra. ¿Problemas de uretra, doctor? José. Por ejemplo, me refiero a digamos, la cambiemos. ¿Qué tal si no es un lito? ¿Qué tal si puede ser una obstrucción que se esté produciendo desde afuera por alguna hiperplasia prostática? Porque ese sí podría tener algún inicio más insidioso.
Entonces, en un paciente de la tercera edad que tiene un problema obstructivo, que tiene dilatación del sistema pelocalicial bilateral, que ya formó un cálculo en la vejiga, que hace como pato, vuela como pato y es pato. ¿Qué es? Podría ser reflujo Doctor José, ¿qué es? En una persona de 60, 70 años, un reflujo secundario ¿a qué? Lo que dijo el doctor José, ¿qué es lo que se está obstruyendo? Hipertrofia prostática. Pues claro, tiene años obstruido, tiene orina residual, ya se precipitaron las sales y formó un cálculo, y está teniendo repercusión a nivel superior, y le están dando tamsulosina. ¿A dónde actúa la tamsulosina? ¿Qué es? Es un fármaco que actúa para la hiperplasia benigna. ¿Dónde actúa? ¿Cómo se llama ese medicamento, Ramón, doctor? ¿Dónde actúa? En las regiones alfa 1, lo Es que un serían las... bloqueador alfa-adrenérgico que actúa a nivel del cuello de la vejiga, relajando y permitiendo que el flujo urinario mejore. ¿Cuánto tiempo se lo voy a dar? ¿Por dónde se lo voy a dar? ¿Qué voy a hacer con ese paciente? No es un niño que tiene una fimosis. Con una fimosis puede producir una obstrucción retrógrada toda. Sí, sí la puede producir dependiendo de la estenosis. De ahí de la estenosis para atrás, todo puede tener repercusiones. ¿Cómo lo voy a curar a ese paciente? ¿Metiéndole medicamentos IV? ¿O poniéndole una sonda? Pues la atención idealmente debería de ser un poco de ambos. ¿Y cómo lo voy a saber? Porque, digamos, podríamos empezar a cuantificar su diuresis para observar exactamente el compromiso renal y también podríamos observar qué tal, si progresa de manera beneficial su hidronefrosis. Me refiero pues a que se reduce quizás ¿Cuál sería el la tamaño única forma de que siga progresando esa dilatación del sistema pelocalicial? ¿Quitando qué? ¿Cuál es el flujo del paciente? ¿Cuál es la característica del chorro urinario? ¿Cómo está orinando el paciente? Disminuido. ¿Y qué más? ¿Es un chorro intermitente o está orinando por goteo? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Con eso va a llegar la tamsulosina y lo va a desobstruir? ¿Qué tengo que hacer entonces para desobstruir y descongestionar el aparato urinario? Usar una sonda. Perdónenme. Poner una sonda. Poner una sonda de Foley, que es lo que no debemos de hacer, pero bueno, en este caso hay que poner una sonda de Foley.
mejoramos su función renal, damos medicamento para que el cuerpo extraño, que es la Sandefolle, no vaya a producir una infección severa o un sangrado. Todo cuerpo extraño va a tener una reacción en el organismo. Y prácticamente todos los pacientes se van a infectar y van a tener molestias, dolor, ardor. Y al quitarlas puede haber una estenosis de uretra. Pero bueno, no podemos dejar al paciente tapado. Al final, si al paciente no lo mejoramos en este momento, bueno, el paciente se nos va a complicar. El cálculo es un cuerpo extraño que está irritando, que está provocando sangrado. ¿Va a producir una hemorragia? Sí, sí lo va a producir. Entonces ese paciente si está estable y quiere, le resolvemos de una vez su problema. ¿Cómo le hacemos? Le quitamos, en lugar de poner el ketorolaco, le quito para hacerle sus estudios de laboratorio completos. ¿Qué más hago con ese paciente? ¿Qué más tengo que hacer con ese paciente, doctores? Doc, aquí sería candidato a retirar la próstata, una prostatectomía. ¿Lo haría cuándo? ¿Ese mismo momento o qué hago? Bueno, después de sus estudios, claro, hacerle su electro, estudios de sangre. Pero ¿qué más? Ya le hice su electro, ya le hice tu preparatorio, ya. Pero esas indicaciones, ¿qué tengo que hacer para el paciente? O espero a que venga el internista, lo valore para que yo haga lo que le tengo que hacer al paciente. Cuando estoy viendo a mi paciente, ¿qué es lo que quiero hacer? Iniciar un tratamiento. ¿Qué es lo que quiere el paciente cuando llega? Porque ya no está orinando, tiene un globo vesical, ya tiene muchos años tapado, tiene repercusiones, están dando datos de insuficiencia renal por dilatación del sistema pelucalicial, ya tiene piedras por orina residual, infecciones. ¿Qué quiere ese paciente que yo le haga? Que mejore toda su sintomatología. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, no voy a poner soluciones, le voy a poner 2 litros. ¿Ya le pusieron la sonda? ¿O lo quieren matar? Si no puede orinar y le van a meter 2 litros de agua, ¿por qué le voy a poner soluciones? ¿Qué le voy a hacer primero? Ya quedamos, le vamos a poner una sonda. Ya le pusimos la sonda, ya se la fijamos, hacemos la descompresión lenta del paciente, de la vejiga para que no vaya a sangrar, y empiezo con las indicaciones. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a poner al paciente? Porque el paciente no se quiere ir y se quiere operar. Quiere que le resolvamos su problema ya. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Le voy a empezar a dar agua y le voy a empezar... ¿Qué voy a hacer, doctores? Lo voy a canalizar. ¿Por qué lo voy a canalizar? ¿Con qué lo voy a canalizar? Ese es el caso clínico que ustedes me están presentando. Porque si no, yo les diría, ¿saben qué? Ese paciente se va a poner malito, ¿eh? Se les va a morir. Le ponen citrato de potasio, ácido cítrico. Bueno. Y no está recibiendo, ni está comiendo, ni está orinando, ni está nada. Entonces, una vez que hacemos la descompresión o derivamos nuestra vía urinaria, mejoramos sus condiciones, empezamos a ponerle
soluciones. ¿Cuál es la que tenemos que usar? Si el paciente no es diabético, si no es hipertenso, le podemos poner y puede comer, le podemos poner una solución fisiológica. Cada 12 horas inicialmente. ¿Para qué voy a poner al paciente las soluciones? Para que yo empiece a poner medicamentos. Yo respete la vía digestiva por un momento, que la voy a desinflamar. ¿Con qué la voy a desinflamar? ¿Qué le voy a dar, doctores? Si lo voy a empezar a agredir. Y ese es un paciente de la vida real que les va a llegar. Previamente ya pregunté si es alérgico a algo el paciente. Ya pregunté si es diabético. Ya pregunté si es hipertenso. Ya pregunté que no haya tenido algún antecedente de algún problema cardiovascular. Ya pregunté que no tuvieran golpes, cirugías, para poder actuar rápido. Entonces le estoy quitando la sangre, le estoy poniendo el suero, le estoy quitando la sangre para su laboratorio, estoy iniciando un bloqueador LHRH, H2 para el problema de que es un paciente que ha estado mucho tiempo estresado, que tiene problemas para evitar que vaya a tener un sangrado de tubo digestivo. Empiezo a quitarle el dolor. ¿Con qué le voy a quitar el dolor? Puedo manejar el cloricilato de glicina, 125 miligramos cada 12 horas. Puedo empezar a darle un antiinflamatorio. Doc, ¿y aquí se podría dar la dexametasona? No, porque el crecimiento no es agudo, el crecimiento es crónico, y si yo aumento la dexametasona, ¿qué posibilidad, qué complicación puedo tener? Que si no venía muy infectado, se va a infectar el paciente, infección terrible. Es un antiinflamatorio, pero además es inmunodepresor. ¿Qué más? Y el antibiótico. ¿Cómo le voy a poner el antibiótico? ¿Qué medicamento le aplicaría yo? ¿A qué dosis? ¿Cada cuándo? ¿Por qué ese medicamento y no otro? Si es un paciente joven y tiene un cálculo y puede usar un aminoglucósido, sí. En los ancianos arriba de 65, 70 años, evitar los aminoglucósidos. ¿Qué voy a dar? Penicilinas. La micacina solo en pacientes y en padecimientos muy específicos. ¿Qué daría yo entonces? ¿Qué otra cosa? Además de las cefalosporinas, ¿qué más darían ustedes? ¿A qué dosis? La ceftriaxona, ¿cómo la damos? Pues una ámpula IV cada 24 horas. ¿Cuántos días? Pues por lo menos unos
2, 3 días. ¿Cuántos miligramos por kilogramo de peso debe de haber en un paciente 70 kilos con la ceftriaxona? Para poder determinar el tratamiento en 24 horas. Igual los aminoglucósidos. ¿Qué otro medicamento podría yo dar? Doctor, disculpe, ¿podríamos Sí. continuar mañana? Es que nos está esperando el docente de clínicas. Ok, viejo. Ya, es que ya entré bastante tarde. Pero quería Sí, no sé. terminar esto. Bueno, ya mañana empezamos con... Con historia clínica. Sale pues. Ok. Gracias y nos vemos mañana. A usted, no, gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor.